¿Sabías que hace unos 3000 años, uno de los hombres más sabios de la historia advirtió sobre el terrible peso de las deudas? Salomón, rey de Israel, no solo construyó un imperio, sino que también dejó advertencias en sus proverbios que parecen escritas ayer. Sabía algo que muchos descubren demasiado tarde. Las deudas no son solo números en un papel. Esclavizan, roban la paz, destruyen familias y aprisionan el futuro. Pero también enseñó la salida de esta prisión. No con promesas mágicas ni planes para enriquecerse rápidamente, sino con sabiduría práctica y disciplina. Si estás endeudado o quieres evitar esta trampa, este video puede cambiar tu vida. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde lo ves? Recorramos juntos estas antiguas enseñanzas que siguen salvando a la gente hasta el día de hoy. Salomón era hijo del rey David y gobernó Israel durante su época más próspera. La Biblia nos dice en 1 Reyes, capítulo 3, que cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón no pidió riquezas, poder ni una larga vida. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Y Dios se agradó tanto con esta petición que le concedió no solo sabiduría incomparable, sino también riqueza y honor. Salomón se hizo conocido en todas las naciones. Reyes y reinas viajaron desde tierras lejanas solo para escuchar sus palabras. Sus dichos fueron tan profundos que escribió más de 3000 proverbios y compuso más de 1000 canciones. El libro de Proverbios es una colección de estas sabidurías prácticas. No son teorías abstractas ni discursos filosóficos complejos. Son instrucciones directas para la vida cotidiana. Salomón observó la naturaleza humana, los ciclos económicos, los patrones de comportamiento y extrajo principios atemporales. Uno de los temas que abordó con frecuencia y seriedad fue el dinero. Más específicamente, habló sobre las deudas, la pereza, la planificación, las garantías financieras imprudentes y las consecuencias de las decisiones financieras irresponsables. Salomón conocía tanto la abundancia como los peligros que conllevaba. Vio a personas prosperar y también a familias enteras destruidas por malas decisiones financieras. Sus enseñanzas no prometen que te harás rico, prometen algo mucho más valioso: la sabiduría para evitar convertirte en esclavo de tus propias decisiones. Y en cuanto a las deudas, Salomón es clarísimo en sus advertencias. Proverbios capítulo 22, versículo 7, contiene una de las declaraciones más impactantes de todo el libro. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Léase de nuevo: quien toma prestado es siervo del prestamista. No un esclavo en el sentido literal de cadenas y grilletes, sino un siervo en el sentido de que su libertad está limitada. Su vida queda controlada por una obligación externa. Ya no decides qué hacer con el fruto de tu trabajo. Una parte ya está comprometida antes incluso de que llegue a tus manos. La palabra siervo, en el hebreo original, conlleva el peso de la sumisión y la dependencia. Se refiere a alguien que no tiene plena autonomía, y Salomón no exagera. Simplemente describe la realidad práctica de alguien que se endeuda. Cuando estás endeudado, tu mente no descansa, no duermes con facilidad. Llegan las facturas, se acumulan los intereses y sientes una opresión en el pecho que parece interminable. El deudor se despierta pensando en sus deudas y se acuesta preocupado por ellas. Evita contestar el teléfono, teme abrir el correo y vive en un estado de ansiedad constante. Y lo que es peor, empieza a tomar decisiones basadas no en lo que es mejor para su vida, sino en lo que es posible dentro de las limitaciones de la deuda. Acepta un trabajo que odia porque necesita el salario para pagar a sus acreedores. Pospone sueños,
Sacrifica relaciones y pierde oportunidades porque está atrapado en compromisos financieros del pasado. Salomón vio esto suceder innumerables veces en su reino. Familias prósperas que por imprudencia o avaricia se endeudaron y acabaron perdiéndolo todo. Vio a hombres libres convertirse en siervos por préstamos que no podían pagar. Y por eso advirtió tan claramente: cuidado con las deudas. No son neutrales. Tienen poder sobre ti. Otra poderosa enseñanza de Salomón se encuentra en Proverbios, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Allí dice: Hijo mío, si has salido fiador de tu prójimo, si te has comprometido con un extraño, te has visto envuelto en la trampa de tus palabras y preso por tus palabras. Continúa. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, pues has caído en manos de tu compañero. Ve, humíllate y suplica a tu compañero. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como una gacela de la mano del cazador, y como un ave de la mano del cazador. Este texto es impresionante. Salomón no habla de una deuda que una persona contrajo por sí misma. Habla de alguien que se convirtió en fiador, es decir, asumió la responsabilidad de la deuda de otra persona. Y observe su urgencia: libérese, vaya de inmediato, humíllese si es necesario, pero salga de esta situación. ¿Por qué? Porque al convertirte en avalista, asumes un riesgo que escapa a tu control. Puedes ser responsable, disciplinado y honesto, pero la otra persona podría no serlo. Y si no paga, la deuda recae sobre ti. Pierdes tu tranquilidad, tus bienes y quizás incluso tu reputación por la irresponsabilidad de otra persona. Hoy en día, esto se manifiesta de diversas maneras. Personas que ponen su nombre en préstamos de autos para amigos, que firman como avalistas en contratos de alquiler, que prestan sus tarjetas de crédito a familiares, que contraen deudas conjuntas sin garantías sólidas, y luego descubren que están atrapados en situaciones que no crearon, pero de las que son totalmente responsables. Salomón no dice que nunca se deba ayudar a nadie. Dice que endeudarse por otros, especialmente por quienes no tienen los medios para pagarlas, es una grave imprudencia. Es poner en riesgo a la propia familia por una generosidad mal dirigida. Es renunciar a la libertad financiera por presión social o emocional. E insiste: si ya estás en esta situación, actúa con urgencia. No esperes. No procrastines. No te avergüences, busca una salida mientras aún sea posible, porque las deudas no desaparecen con el tiempo, crecen, se multiplican y pueden destruir todo lo que has construido. Proverbios, capítulo 21, versículo 5, nos enseña: los planes del diligente llevan a la abundancia, pero todo el que se apresura ciertamente caerá en la pobreza. Aquí hay un principio financiero fundamental: la planificación. Salomón contrasta dos tipos de personas. La primera es la diligente, que piensa, calcula, anticipa y actúa estratégicamente. La segunda es la apresurada, que actúa impulsivamente, busca resultados inmediatos y no considera las consecuencias. La persona diligente tiende a la abundancia, no porque sea más inteligente, sino porque es más cuidadosa. No gasta hoy lo que necesitará mañana. No asume compromisos que no pueda cumplir. No se deja llevar por promesas de ganancias rápidas, ni ofertas irresistibles que solo duran 24 horas. Hace cálculos, cuestiona, espera, y así, con el tiempo, construye algo sólido. No necesariamente riquezas extravagantes, sino estabilidad. No necesariamente mansiones y autos de lujo, sino paz y seguridad. La persona precipitada, en cambio, caerá en la pobreza. Compra sin pensar, se endeuda sin calcular, cree en planes que prometen duplicar su dinero en pocos meses.
Invierte en cosas que no entiende, y cuando la realidad lo golpea, descubre que está sumido en problemas que él mismo creó. ¿Y cómo se relaciona esto con las deudas? Sencillo. Muchas deudas surgen por falta de planificación. Alguien quiere un coche nuevo, pero no tiene el dinero. En lugar de esperar y ahorrar, lo financia en 72 cuotas con intereses absurdos. Alguien quiere tener una fiesta de bodas inolvidable, pero no tiene los recursos. En lugar de hacer algo sencillo y dentro del presupuesto, pide préstamos y empieza su vida matrimonial endeudado. Salomón les diría a estas personas: deténganse, piensen, hagan cuentas. Si no pueden pagar en efectivo, probablemente tampoco puedan pagar a plazos, porque los plazos conllevan intereses, comisiones y cargos que convierten una compra de 10.000 en una deuda de 20.000. Planificar no es sofisticado. Es simple. Es saber cuánto entra, cuánto sale, y asegurar que lo que sale siempre sea menor que lo que entra. Es crear un fondo de emergencia antes de gastar en cosas innecesarias. Es posponer deseos cuando sea necesario. Es tener la madurez para decirte que no. Ahora, vayamos a lo que realmente importa. Si estás endeudado, ¿qué enseñaría Salomón sobre cómo salir de esa situación? Si bien Proverbios no es un manual moderno de planificación financiera, ofrece principios claros que, al aplicarlos, funcionan. Primer principio: reconocer la realidad sin huir de ella. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas personas endeudadas viven en negación. No abren sus cuentas, no hacen cuentas, no quieren ver la magnitud del problema. Y mientras lo hacen, los intereses se acumulan, las deudas crecen y la situación empeora. El primer paso es abrir los ojos. Siéntate, toma papel y bolígrafo o una hoja de cálculo y anota todo lo que debes. Cada tarjeta de crédito, cada préstamo, cada pago atrasado. Anota el monto total, la tasa de interés y la fecha de vencimiento. Afronta la realidad, por dolorosa que sea, porque solo cuando conoces la magnitud del problema puedes crear un plan para resolverlo. Esconder la cabeza bajo la arena no hace que la deuda desaparezca, solo la agranda. Segundo principio: dejar de crear nueva deuda inmediatamente. Parece obvio, pero muchas personas intentan salir de deudas mientras siguen endeudándose. Pagan una tarjeta de crédito y usan otra. Pagan un préstamo y piden otro. Es como intentar vaciar un barco que hace agua mientras el agua sigue entrando. Primero hay que tapar el agujero. Solo entonces se puede empezar a achicar el agua. Así que, si estás endeudado, comprométete contigo mismo y con Dios. No más deudas, no más financiamiento, no más cuotas. Vivirás solo con tus posibilidades. Y si no las tienes, esperarás hasta tenerlas. Esto puede implicar sacrificios, puede implicar renunciar a viajes, restaurantes, ropa nueva, aparatos electrónicos, pero es temporal y es necesario. Tercer principio: aumentar los ingresos o reducir los gastos, o ambos. Proverbios capítulo 13, versículo 11 dice: las riquezas adquiridas con prisa disminuirán, pero el que las recoge poco a poco las aumentará. Pagar deudas requiere tener más dinero disponible para pagar lo que se debe, y solo hay dos maneras de lograrlo: ganar más o gastar menos. Ganar más puede significar trabajar horas extra, aceptar trabajos temporales adicionales, vender cosas que no usas o desarrollar una habilidad que te genere ingresos adicionales. No me refiero a planes turbios ni a planes para enriquecerte rápidamente. Me refiero a trabajo honesto y diligente. Gastar menos significa eliminar todo lo que no es esencial. Cancela suscripciones, cocina en casa, compra solo lo básico. Elimina el desperdicio.
Cada real ahorrado es un real que se puede usar para pagar deudas. Y aquí es donde entra en juego la diligencia que tanto valora Salomón. No es glamurosa, no es rápida, pero funciona. Poco a poco, mes tras mes, la deuda disminuye. Cuarto principio: negociar con los acreedores. Proverbios capítulo 15, versículo 1 enseña: la respuesta amable quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Mucha gente tiene miedo de llamar a sus acreedores. Creen que serán humillados, que no hay margen de negociación. Pero lo cierto es que la mayoría de los acreedores prefieren recibir una parte del dinero a nada. Contáctanos. Sé humilde, honesto y propón un trato. Pide pagar a plazos con tasas de interés más bajas. Pide descuentos por pago al contado. Pide plazos de pago más largos que se ajusten a tu presupuesto. No siempre funciona, pero a menudo sí, y vale la pena intentarlo. Porque cada centavo ahorrado, cada cuota reducida, cada plazo renegociado es un paso hacia la libertad. Quinto principio: priorizar las deudas. Si tienes varias deudas, necesitas crear una estrategia. Hay dos enfoques comunes. El primero es liquidar primero las deudas más pequeñas para motivarte con ganancias rápidas. El segundo es liquidar primero las deudas con las tasas de interés más altas para ahorrar dinero a largo plazo. Ambos funcionan. Elige el que mejor se adapte a ti. Pero ten un plan. No intentes hacerlo todo a la vez. Concéntrate, sé disciplinado y avanza paso a paso. Uno de los mayores obstáculos para salir de deudas es la insatisfacción constante. Salomón, en Proverbios capítulo 15, versículo 16, escribió: mejor es lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro con dificultades. Y en Proverbios capítulo 17, versículo 1, dice: mejor es un bocado seco con tranquilidad que una casa llena de banquetes y contiendas. Estos versículos nos enseñan que la verdadera prosperidad no reside en la cantidad de posesiones, sino en la paz mental. Se puede tener mucho y vivir en angustia, o se puede tener poco y vivir en paz. El problema es que vivimos en una sociedad que nos bombardea con mensajes de que necesitamos más ropa, más tecnología, más viajes, más comodidad, y estos mensajes nos generan insatisfacción, alimentando el ciclo de consumo y deuda. Pero Salomón nos invita a una perspectiva diferente. Nos recuerda que hay más valor en una vida sencilla y tranquila que en una vida llena de posesiones materiales y deudas, que es mejor comer arroz y frijoles en casa sin preocupaciones que cenar en restaurantes caros y no dormir por las noches debido a las facturas. La satisfacción no significa conformismo, no significa que no puedas esforzarte por mejorar tu vida. Significa que no estás dispuesto a sacrificar tu paz, tu salud mental y tu libertad por un nivel de vida que no puedes permitirte. Y la paciencia es crucial. Saldar una deuda lleva tiempo, a veces años, y durante ese tiempo verás a tus amigos viajando, comprando autos nuevos, renovando casas, y te sentirás tentado a hacer lo mismo, incluso si eso significa endeudarte de nuevo. Resiste. Recuerda Proverbios capítulo 21, versículo 5. Los planes del diligente traen abundancia. Tu día llegará, pero solo si eres paciente y disciplinado. Es importante destacar que Salomón no estaba en contra de la riqueza en sí. Él mismo era extremadamente rico, pero conocía los peligros de convertir el dinero en un ídolo. En Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5, advierte: no te afanes por enriquecerte, abandona tu propia sabiduría. ¿Acaso pondrás tus ojos en lo que no es nada? Porque seguramente le crecerán alas y volará al cielo como un águila. Dice: cuidado con la obsesión por la riqueza, porque el dinero es inestable, va y viene,
Puede estar hoy y desaparecer mañana. Construir toda tu vida, toda tu identidad, todo tu valor en algo tan volátil es una locura. Y muchas de las peores decisiones financieras que la gente toma se derivan de esta obsesión. Quieren enriquecerse rápidamente, caen en estafas piramidales, invierten en cosas que no entienden, se endeudan para impresionar a los demás y al final lo pierden todo. Salomón nos llama a un enfoque equilibrado. Trabaja con diligencia, sé prudente, ahorra, planifica, pero no hagas del dinero el centro de tu vida, porque si lo haces, nunca tendrás paz, siempre querrás más, siempre te compararás con quienes tienen más, siempre sentirás que no es suficiente. Irónicamente, al final de su vida, Salomón escribió en el libro de Eclesiastés que acumuló riquezas, construyó proyectos grandiosos, adquirió todo lo que deseaba y al final concluyó que todo era vanidad, que el verdadero sentido de la vida no residía en las posesiones, sino en el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Así que, mientras trabajas para pagar tus deudas, recuerda esto. El objetivo no es enriquecerse. El objetivo es ser libre. Libre para vivir según tus valores. Libre para ser generoso. Libre para tener paz. Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice: Donde no hay buen consejo, los planes fracasan, pero con muchos consejeros prosperan. Y en Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Salomón sabía que nadie es lo suficientemente sabio por sí solo. Y cuando se trata de finanzas, especialmente de deudas, buscar orientación es esencial. Si está endeudado, busque ayuda. Hable con personas que han pasado por esto y han logrado salir adelante. Busque asesores financieros cristianos que puedan guiarlo con base en principios bíblicos. Participe en grupos de apoyo financiero en su iglesia o comunidad. No te avergüences, la deuda no es un pecado imperdonable. Es la consecuencia de decisiones que se pueden corregir y no tienes que afrontarlas solo. Tener a alguien a quien rendir cuentas, que te anime en los momentos difíciles y que celebre cada pequeña victoria, marca la diferencia. Porque el camino es largo y agotador. Y tener apoyo puede ser lo que te impida rendirte a mitad de camino. Un último principio, que puede parecer contradictorio pero es profundamente bíblico, se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces se llenarán tus graneros hasta rebosar, y tus lagares rebosarán de mosto. Salomón dice que, incluso mientras te esfuerzas por saldar tus deudas, no abandones la generosidad ni tus prioridades espirituales. No digo que debas dar más de lo que puedes. No digo que debas ignorar tus responsabilidades financieras en nombre de la generosidad. Pero lo que digo es que poner a Dios primero, incluso en las finanzas, es sabiduría. Porque cuando pones a Dios en el centro, Él ordena todas las demás áreas de tu vida. Te da sabiduría para tomar decisiones, te abre puertas inesperadas, te sostiene en tiempos difíciles. Muchas personas que han salido de deudas testifican que fue precisamente cuando comenzaron a honrar a Dios con sus finanzas, incluso estando endeudadas, que las cosas empezaron a cambiar. No por arte de magia, sino porque sus prioridades se alinearon, sus motivaciones se purificaron y sus decisiones se volvieron más sabias. Quiero dejarlo perfectamente claro. Nada de lo que se dice aquí garantiza que te harás rico. La Biblia no lo promete. Salomón no lo promete. Lo que prometen las enseñanzas de Proverbios es sabiduría, y la sabiduría aplicada conduce a la estabilidad, la paz y la libertad.
Puedes seguir todos estos principios y aún así no tener millones en tu cuenta bancaria. Pero tendrás algo mucho más valioso: una vida libre de deudas, una mente tranquila, la capacidad de dormir profundamente, la libertad de tomar decisiones basadas en lo correcto, no en lo que estás obligado a hacer. Y eso, amigos míos, es la verdadera prosperidad. La prosperidad bíblica no es ostentación, es suficiencia, es tener lo necesario con paz. Es poder ser generoso sin comprometer a la propia familia. Es trabajar con dignidad y cosechar los frutos con alegría. Salomón vivió hace 3000 años, pero sus palabras siguen vigentes porque habló sobre la naturaleza humana y los principios eternos. Y la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos tentados por la avaricia. Seguimos queriendo resultados rápidos. Seguimos dejándonos llevar por los impulsos. Pero aún podemos elegir el camino de la sabiduría, aún podemos aprender, aún podemos cambiar, aún podemos liberarnos de la esclavitud de la deuda y caminar hacia la libertad. Oremos juntos ahora. Donde quiera que estés, inclina tu corazón ante Dios. Padre Celestial, venimos a ti reconociendo que a menudo no hemos sabido administrar con sabiduría lo que has puesto en nuestras manos. Confesamos que nos hemos dejado llevar por deseos inmediatos y promesas vacías, y hemos acabado enredados en deudas que nos roban la paz y la libertad. Señor, te pedimos perdón por cada decisión imprudente, por cada vez que actuamos impulsivamente en lugar de buscar tu guía, por cada momento en que convertimos el dinero en un ídolo en lugar de una herramienta. Danos sabiduría como la que le diste a Salomón. Enséñanos a planificar, a ser diligentes, a tener paciencia y a estar contentos. Ayúdanos a resistir las tentaciones del consumismo y los atractivos de una sociedad que nos dice que nunca tenemos suficiente. A quienes actualmente están endeudados, les pedimos fuerza y valentía, que no se desanimen en el camino, que vean cada pequeño paso como una victoria, que sientan tu presencia en momentos de desesperación y que encuentren no solo libertad financiera, sino también crecimiento espiritual en el camino. Que usemos el dinero como administradores fieles, no como dueños arrogantes. Que seamos generosos sin imprudencia y prudentes sin avaricia. Que nuestras decisiones financieras reflejen nuestra fe en ti y nuestro compromiso con tus principios. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje, que no solo lo escuchen, sino que lo pongan en práctica. Que no solo estén de acuerdo con él, sino que lo actúen, y que, a su debido tiempo, den testimonio de tu fidelidad y de la sabiduría de tus caminos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, el mayor ejemplo de contentamiento, generosidad y confianza en el Padre. Amén. Si este mensaje te conmovió, si entendiste que necesitas hacer cambios en tu vida financiera, no te detengas aquí. Suscríbete al canal para recibir más contenido como este, basado en la sabiduría bíblica y aplicado a la vida práctica. Y lo más importante, deja un comentario compartiendo tu historia. ¿Estás endeudado? ¿Has logrado saldar tus deudas? ¿Qué principio de este video te resonó más? Tu historia puede inspirar y animar a otros que estén pasando por la misma situación. Recuerda, el camino hacia la libertad financiera puede ser largo, pero cada paso cuenta. Empieza hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy, porque cada día que pasa sin actuar es otro día atrapado en las cadenas de la deuda. La sabiduría de Salomón está disponible para todos en las páginas de las Escrituras. Pero la sabiduría sin acción es solo conocimiento vacío, así que actúa. Planifica, sé diligente, sé paciente y confía en que Dios honra a quienes honran sus principios.
Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia, y que pronto sean testigos de que las palabras de Salomón no solo son verdaderas, sino transformadoras. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.